Momentos que pasamos cosas en la vida que no entendemos, que son duras y difíciles, pero detrás de ellas hay una bendición espiritual que Dios quiere dar. A lo mejor será el crecimiento, a lo mejor es la sabiduría, a lo mejor Dios quiere que no te quedes pequeño. Dios quiere hacerte crecer en fe, Dios quiere promoverte, Dios quiere que avances, Dios quiere que no te quedes allí, que no te quedes estancado. Él quiere que te levantes, Él quiere que sigas adelante. Él no te quiere ver conforme. Él quiere, por medio de las dificultades, que aprendas a creer que hay un Dios en medio de tu proceso. A su nombre. Leemos la palabra del Señor dando la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo esta noche decimos amén. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Tuya es toda la gloria, Señor, y la honra en este hermoso momento. Te suplicamos, Padre, que tomes control de nuestras vidas, que nos ayudes para poder hacer tu voluntad, Señor, en este momento. Te pedimos, Padre bendito de la gloria, que nos ayudes para poder hacer esta disertación de tu palabra para gloria de tu nombre, Señor. Te pido en este momento que nos ayudes, Señor bendito, para que esta palabra pueda ser de edificación a nuestras vidas, tal cual tú has ministrado mi vida en esta semana, Señor. Quiero entregar esta palabra para gloria de tu nombre, Señor bendito. Te doy gracias por este privilegio que me concedes, Señor. Sé que no soy digno de poder traer tu palabra ni esta reflexión de la misma, Padre, pero me someto a tu autoridad, me someto a tu voluntad y sé tú obrando en mí. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo prometo darte la gloria, la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, la iglesia de Cristo dice: dele esas palmas al Señor, dele fuerte esas palmas al Rey en esta noche. Puede tomar asiento, amado. Tome asiento, aleluya, gloria a Dios. Espero, por favor, en el nombre del Señor, que no se me vaya a poner como de esos hermanos que llegan, entran y salen. Por favor, preste reverencia a la palabra del Señor. Présteme esos minutos de su tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Y le aseguro que vamos a salir bendecidos en este día. Gloria a Dios. Si me das un poquito de monitor en este, nada más, que se me hizo el de audio. Se me fue. Aleluya. Hermano Omar, si me ayuda acá, por favor. Amados, quiero predicarle en esta noche bajo el tema la lealtad. Amados, durante esta semana he estado meditando mucho en esta palabra. Concierne a ciertas situaciones que a veces suceden en la vida. Mientras tanto consideraba y pensaba en tal cosa, mi amado, acerca de la lealtad. Una de las cosas que tanto le agrada al Señor, conforme a los términos bíblicos, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que a Dios siempre le ha gustado, mi amado, personas fieles a Él, personas leales en todos los sentidos de la palabra. Pero ¿qué es la lealtad? La lealtad, amado, según lo que enseña la Biblia y el diccionario, enseña de que la lealtad tiende de una persona fiel, primeramente, una persona responsable y dedicada con tal de agradar a aquel a quien le sirve. La lealtad es una persona que no traiciona. ¿Sí me entiende, amado? La lealtad es una persona que siempre se le aplicará en su vida cuando ha nacido de nuevo. Una persona que tiene principios y entiende quién es Dios y la demanda del Señor hacia nuestras vidas. Ahora, mi amado, hay una de las cosas que yo quiero que usted entienda, que cuando la persona no es leal, el contrario de ella se llama deslealtad. La deslealtad en el contexto de la palabra enseña que es como un veneno silencioso que rompe la confianza, ejemplificada en actos de traición, idolatría e hipocresía. Vemos, mi amado, que la deslealtad
es lo contrario, es traición, es idolatría y es romper prácticamente la confianza de cierta persona. Vemos, amado, en muchos de los ejemplos de la palabra de Dios que prácticamente enseña la Biblia acerca de Israel. Que Israel en muchos momentos fue desleal al Señor en muchos términos. De hecho, el libro de Malaquías capítulo 2 versículos 15 en adelante, el Señor enseña, amados, de que nos hemos portado desleales, según lo que dice la Biblia, con la mujer de nuestra juventud. Hay algo que Dios está en contra, mi amado, es la deslealtad. El ser leal es lo que a Dios le agrada. Una de las cosas que Dios siempre recriminó contra Israel fue la deslealtad que ellos tenían para con el Señor. Pero me llama la atención, amado, el venir a esta porción de la palabra cuando vemos que la vida de Jesús marca la trascendencia de la historia. Los años venideros, las profecías que en él se habían cumplido, era totalmente, amados, vivencias de la palabra de Dios para que la gente pudiera entender quién era el Mesías. La Biblia nos enseña que Jesús muestra, amados, a este mundo en el cual vivimos un nuevo evangelio. Cuando el Señor viene, se muestra en persona, en carne, como nosotros, hermano. La Biblia muestra de que el Señor principia su ministerio luego de que se había bautizado y es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. La Biblia nos muestra que una vez vuelto del desierto, que él estuvo sometido al Señor por 40 días, 40 noches, sometido en ayuno. El Señor sale con fuerza, sale con poder, sale con vigor. El Señor sale siendo diferente, porque aquella comida que había comido lo hizo diferente, lo había nutrido espiritualmente, de tal manera que cuando comenzó a predicar la palabra, la gente se agolpaba, la gente escuchaba y la gente decía, bueno, él predica diferente a los demás, él predica como quien tiene autoridad. Pero ¿qué es autoridad? Autoridad, mi amado, es lo que enseña el diccionario, que es una persona que tiene el poderío en su mano, no para contrarrestar autoridades que están alrededor ya escritas como las leyes, sino que la autoridad indica a aquella persona de que da una orden y tiene que cumplirse. Jesús, amado, la autoridad que traía era de un anuncio nuevo, de un evangelio nuevo. Jesús traía una nueva esperanza para el ser humano, de tal modo que la oposición siempre estaba por allí. La oposición que Satanás presentaba era siempre poner en contra el mensaje que él predicaba, pero Jesús no le importaba en lo más mínimo la oposición, porque el Señor en su boca tenía el poder para reprender, para exhortar, para echar fuera, para hacer lo que él deseaba. Pero con sabiduría el Señor trató de enseñar los términos de la palabra. La Biblia nos enseña, amado, que cuando Jesús comienza su ministerio, el Señor tiene que llamar a 12 hombres. El Señor llama por nombre a cada uno, hombres que no eran con títulos, hombres que no eran importantes quizá para la sociedad en la época del Señor, hombres del vulgo, como lo dice la Escritura, hombres que eran campesinos, hombres de la pesca, hombres que eran simplemente recaudadores de impuestos, hombres que simplemente estaban por allá haciendo trabajos seculares. Pero al Señor le place llamar a este tipo de hombres para poderles instruir. Los cautivó con el llamado, los cautivó con aquella voz, con la presencia de él. Aquellas personas se sintieron atraídas, vinieron al maestro, quisieron estar con él, lo quisieron escuchar, quisieron oírlo para aprender de él. Lo que él hablaba les nutría, les edificaba, les enseñaba, de tal modo o de tal forma que Jesús también no se quedó solamente con el llamado hacia ellos. Jesús dijo, los voy a instruir, los voy a preparar, les voy a enseñar, los voy a capacitar y les voy a dar también empoderamiento, les voy a dar autoridad. La Biblia dice que cuando Jesús les hace la primera prueba, los envía a 70 en grupo a predicar de 2 en 2. El Señor le dijo a ellos, miren, he aquí que les doy autoridad, les doy potestad para que echen fuera demonios, para que pateen o hollen la serpiente, para que ninguna fuerza del maligno se levante contra ustedes. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre serán efectivos en el mensaje, en mi nombre pondrán mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán todo alrededor del nombre de Jesús. Aleluya. Me llama la atención, amado, que Jesús hizo cuánta cosa maravillosa con la gente de aquella época. Donde sea que el Señor iba,
cautivaba. La gente con necesidad venía a él. Y una vez que llegaba al maestro, el maestro miraba la necesidad que ellos tenían o que traían frente al Señor. Cuando Jesús, amado, y esto me llama la atención, cuando Jesús miraba la necesidad de la persona, no miraba primeramente la necesidad física que en ellos había, sino que lo que miraba era la necesidad del alma, porque mucha gente venía angustiada. El libro de Isaías enseña la profecía que Jesús tuvo que leer en la sinagoga cuando lee el libro de Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas, para traer vista a los ciegos, para traer sanidad al que esté enfermo, para dar en libertad al oprimido y para dar apertura de libertad a los presos por el diablo. Aleluya. Todo estaba en él. El Señor trajo bendición y la gente se gozaba, porque en él había tanto de lo que nosotros este tiempo carecemos. Aleluya. El tema es de que Jesús no se detuvo, sin embargo, con todas estas cosas. Caminó, perseveró, siguió haciendo la voluntad del Padre. Hay un momento en el que el Señor, amados, tiene que sanar a muchísima gente. Si usted enumera los milagros es lo que la Biblia enseña, pero cuando leo el libro de Juan también dice que aún hay muchos más hechos y milagros que Jesús hizo, el cual si se escriben en libros no caberían los libros en este mundo. ¡Qué precioso! Algunos 39 milagros es lo que la Biblia más o menos menciona de lo que Jesús hizo, pero no es un número determinado, es solamente un paréntesis para que te gustes el oído. Si tú tienes fe y veas que lo que el Señor hace es poderoso para la humanidad decadente como nosotros. Ahora, hermano, Dios no tiene límites. Pero me llama la atención que el Señor trató de llegar siempre al corazón de todas las personas. De tal modo que hay un momento en la Biblia, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor le dice a los discípulos, porque siempre hay personas que sobresalen más que otros cuando le sirven al Señor. Y eso no es, hermano, un celo para los demás, sino que hay personas que tienen capacidades mucho mayores que otros. ¿Sí me entienden esa parte? No creo que me malinterprete, amado, porque hay personas que dirán: es que yo no sirvo para esto, yo no, mira, por eso es que es necesario entender que la Biblia dice que cualquiera que se acerca a Él debe de creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. O sea que si alguno está falto de sabiduría, dice Santiago, que se la pida al Señor, porque Él da sin reproche, Él da en abundancia, Él no te la da limitada si la pides con todo tu corazón. Amén. Jesús enseñó, discipuló, capacitó. Pero más allá de todo, trató de decirle a aquellos hombres que había llamado: de ahora en adelante ustedes ya no van a ser llamados mis discípulos. Ahora ustedes van a ser llamados mis amigos. Porque ustedes han estado en mis tribulaciones. Ustedes han visto mis necesidades. Ustedes han estado en los momentos duros. Ustedes ya no serán mis discípulos, sino mis amigos. De tal modo que Jesús, cada ocasión que tenía oportunidad, le predicaba a sus discípulos. A ellos les decía: es necesario que el Hijo del Hombre tenga que ser crucificado y que al tercer día tenga que resucitar. Y algunos de ellos, en el caso de Pedro, viene, amado, y se le acerca al Señor y le dice: Señor, ten cuidado de ti mismo, Señor, mira, no vayas allá, no sea que ese proceso sea duro para ti, Señor. No te interesa que sufras. ¿Será que no te amedrenta que el tormento que vas a pasar te va a hacer pasar muchas cosas difíciles? Señor, no vayas, ten cuidado de ti mismo. Pero el Señor, mi amado, poniendo la vista no en el ser humano, a pesar de todo, usted podría pensar: ¿qué
de malo había en que Pedro le decía: maestro, si es posible que evites el problema, evítalo? Pero aquí había un propósito fundamental, espiritual, más allá de todo. Que hay momentos que pasamos cosas en la vida que no entendemos, que son duras y difíciles, pero detrás de ellas hay una bendición espiritual que Dios quiere dar. A lo mejor será el crecimiento, a lo mejor es la sabiduría, a lo mejor Dios quiere que no te quedes pequeño. Dios quiere hacerte crecer en fe. Dios quiere promoverte. Dios quiere que avances. Dios quiere que no te quedes allí, que no te quedes estancado. Él quiere que te levantes. Él quiere que sigas adelante. Él no te quiere ver conforme. Él quiere, por medio de las dificultades, que aprendas a creer que hay un Dios en medio de tu proceso. A su nombre. Hay una cosa que yo quiero para entrar ya a este mensaje. Quiero que usted entienda esto. Jesús tuvo amigos. Los llamó sus amigos. Y el Señor les dice: siento una angustia en mi alma. La Biblia dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero para que usted entienda más fácil esto, el Señor dice: estoy angustiado en mi alma. Tengo una tortura interna. No sé qué hacer. Me siento mal. Yo sé que mi hora está llegando. Es más, yo quiero que nos vayamos. Jacobo, Pedro y Juan, vámonos. Y dice la Biblia que se llevó a sus 3 discípulos, aquellos que siempre andaban con él en todo lugar, para arriba y para abajo. Qué bueno a veces contar con personas que están contigo, personas que te son leales, personas que te son fieles, personas que cuando no tienes que comer te regalan una tortilla, aunque sea dura, con sal, pero te regalan algo. Personas que cuando te encuentras en dificultades morales, que necesitas consejo, tu familia pasando procesos duros, hay alguien que te dice: no te desanimes, hermano, hermana, no se desanime. Dios es poderoso para darte la salida de todo esto. Anímate, aliéntese su corazón en este problema, porque Dios no te va a dejar solo. Cuando hay alguien que te infunde aliento, qué lindo es, mi amado. Pero el Señor trata de llamar a estos muchachos y el Señor les dice: voy a orar al monte, vénganse conmigo los 3, quiero que vayan. La Biblia dice que se los llevó, y mientras se los lleva, le dice a ellos: quédense aquí mientras tanto que yo voy allá y oro. La Biblia dice que él se fue a orar de ellos, de una distancia como de una piedra, un tiro de piedra, hasta donde la piedra llega, hasta allá el Señor se fue de distancia de ellos y le dice: oren para que no caigan en tentación. Y se quedaron por ahí los 3 muchachos. La Escritura dice que Jesús se fue a orar. De repente venía, ya tenía un buen tiempo de estar orando, y de repente venía y los encontró durmiendo. Y los regaña el Señor, los exhorta y les dice: ustedes no han podido orar conmigo 1 hora. El Señor se va de nuevo, los despierta y se va. El Señor va a orar nuevamente. El Señor sentía el proceso duro y difícil que venía sobre de él. Regresa el maestro y los encuentra durmiendo de nuevo. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que el Señor les dice: bueno, basta ya. Ya estuvo tranquilo. Ya no lo voy a molestar más. La verdad, yo sé que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne que nosotros, usted y yo tenemos, esta carne es traicionera. Esta carne es débil. El Señor sabe la decadencia que tenemos, hermano. Que comenzamos proyectos y no los terminamos. Digo, este año voy a hacer esto y no lo hago ni lo intento. Que ahora me voy a meter más con Dios y ni siquiera hermano, ni la Biblia encuentran a veces, aleluya. Que este año voy a ayunar más y es cuando más estamos comiendo, alabado sea Dios. Que este año me meto con Dios y es el año que más pasa en la esquina, arrinconado, acobardado, y no buscamos de Dios. A su nombre. Pero Jesús, hermano, tranquilo, mire, los dejó ahí tranquilos y les dice: está bien, levántense. He ahí viene el que me va a entregar. Y sabe, una de las cosas que a mí personalmente me ministra esa palabra que el Señor dijo: oren que no caigan en tentación. Hay gente que dice: bueno, es que la tentación de una mujer o de un hombre. Mire, hermano, hay gente que su mente es tan pequeña, solo en esas cosas piensa. Sí, yo sé que ahí está, pero mire,
cuando al Señor lo vinieron a traer, dice que buscaban a Jesús, y el Evangelio de Juan enseña que cuando preguntaron por el Señor, por Jesús el Nazareno, el Señor se paró y dijo: yo soy. Cuando la Escritura dice yo soy, aquellos cayeron de espalda. Era tanta la autoridad y el poder que había en su boca que aquellos hombres se fueron de espalda, mi amado. Estos hombres se quedaron asustados. A mí me impacta ese detalle, porque hay que aprender a buscar detalles en la Biblia. Cuando esta gente cae para atrás, viene entonces Judas, mi amado, porque aquellos no conocían a Jesús. Pero los de casa sí conocen a Jesús, saben quién es el maestro. Pero hay gente que a pesar que conoce a Jesús, a pesar que conoce al maestro, es más traicionera que Judas, mi amado. Mi alma lo alaba en esta noche. Ahora voy a entrar al mensaje. Mire, cuando Judas viene, le da un beso al maestro, y el maestro le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, alabado sea Dios. La traición de Judas fue solamente con un beso y por 30 miserables monedas de plata, alabado sea Dios. Un miserable beso entregó la vida inocente. ¿Y sabe que aquí me impacta algo? La Escritura dice que se llevaron a Jesús a interrogarlo. Llegó primeramente a donde estaban los hombres de la ley. Lo llevaron delante del sumo sacerdote primeramente. Y cuando le preguntan que si él era el Hijo de Dios, Jesús simplemente respondió y dijo: tú lo has dicho. Inmediatamente el sumo sacerdote dice en aquel momento: es suficiente. Blasfemias ha dicho. Dice la Escritura que lo escupieron todos en la cara. Escuche bien ese detalle. Y luego que lo escupen en la cara, le pegan a trompadas en la cara a nuestro Señor. Imagínese usted. Y de no decir pero ni pillo. Eso es lo que me impacta, hermano. La gente podría pensar, pero el Señor, ¿por qué no hizo nada? Se hubiera defendido. Mire, hermano, en una ocasión la Biblia enseña, y el Señor Maestro lo dijo, Jesús dice de esta forma: a mí nada me cuesta orarle a mi Padre para que me envíe 12 legiones de ángeles. Pero hermano, digo yo, ¿para qué quieren 12 legiones de ángeles? Si con un ángel que el Señor envió cuando Sennacherib quería destruir a Jerusalén, y estaba el rey Ezequías, y la Biblia dice que aquel ángel de Jehová en una noche mató a 185,000 soldados. Y digo yo, ¿y para qué quiere 12 legiones si con uno basta para destruir la tierra? Su nombre. Ahora pasa el proceso de Jesús y no hay de otra. A Jesús lo empujan hacia la crucifixión. Dice la Escritura que Jesús le dio de comer a 5,000 en una ocasión. Más de 5,000. Bueno, eso es solo contando hombres. ¿Cómo 5,000? Cuando la Biblia dice alrededor de como 5,000, es más o menos 5,000. Después de ello, sin contar niños, sin contar mujeres, pongamos que había alrededor de unos 15, con todo y ellos. Porque mire, un hombre tiene una mujer, el cual pueden tener hasta 5 o 6 niños. Póngale tinta, hombre, haga matemática. 5,000 por 3 le estoy poniendo, pues 2 hijos, la mujer y los 5,000 que ya había contado. Le estoy poniendo 15 por barato, pero esa gente que tiene hasta 8. Entonces puedo pensar que eran alrededor de unos 15. Eso es una opinión nada más. Soy claro en ello y lo digo, es una opinión personal. ¿Sí? Ahora, eran como 5,000. Luego de ello tenía ya 70 discípulos. 70 discípulos, amados, que fueron enseñados por el maestro y fueron enviados a predicar. Sobre todo tenía 12 discípulos que estaban siempre con él. Ahora ya no eran 12, porque la Biblia enseña que Judas, al haber traicionado al maestro, dice que él mismo llegó donde los hombres de la ley, aquellos hombres, los ancianos de esa época, y les aventó las monedas por los pies y dijo que había derramado sangre inocente. Aquellos hombres dijeron que no era necesario agarrar ese dinero porque había sido el pago por el precio de alguien inocente, y no sería capaz ellos mismos de tomar ese dinero para atrás. El dinero quedó botado. Lo recogieron para poderle comprar un pedazo de terreno a Judas. Y mire,
donde prácticamente muere Judas ahorcado, dice una parte de la Biblia. Y en otra parte de la Biblia, eso lo tiene que investigar en casa. En otra parte de la Biblia dice que él cayó y quedó destripado, en otro sentido de la palabra. Búsquelo, pídale dirección a Dios y que le dé sabiduría e entendimiento para poder entender esa parte. Pero más allá de todo, amado, la desesperación de Judas de que había traicionado al maestro lo estaba matando dentro de él. Y esto me ministra tanto, mi amado, porque hay momentos de la vida que cuando hemos quizá traicionado la lealtad a Dios, lo que la persona no hace es sincerarse dentro de su corazón y tratar de acercarse al Señor para poder alcanzar misericordia, para poder alcanzar el perdón. Hay gente, mi amado, que con su altivez, con su orgullo, ellos creen que es suficiente. Hay gente, amado, que no les importa cuántas cosas han hecho en su vida y saben que delante de Dios están mal y no dan su brazo a torcer solamente por el hecho de que dirán, me van a criticar, van a hablar mal de mí. Pero al final de todo digo yo, ¿qué importa quedar bien con los hombres de esta tierra cuando quedo mal con mi Señor? Cuando la Biblia dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y lo otro. Y el Señor les dirá, yo no los conozco a ustedes, yo no sé quiénes son, apártense de mí, hacedores de maldad. La Biblia es clara en hablar esto, mi amado. Lo importante es tratar de agradar a Dios antes que a los demás en esta vida. Yo quiero repetir eso, lo importante es agradar a Dios antes que a los demás en esta vida. Dice amén la iglesia. Vamos a entender algo sencillo aquí, mire. Jesús fue colgado en el madero. Le incrustaron clavos en sus manos. Le incrustaron clavos en sus pies. Lo humillaron de tal manera que lo desnudaron. Desnudar a un judío en aquel tiempo, cuando la Biblia prohíbe que nadie tiene que ver la desnudez de nadie. Y era una humillación pública el quitarle la ropa a los judíos. Era una humillación pública el quitarle la barba a los judíos. Era una humillación pública el hacer este tipo de cosas. Por eso, amado, la Biblia tenía que cumplirse al pie de la letra. Pero no quiero entrar en tanto detalle en cuanto a las profecías, a los cumplimientos, sino entender de que el Señor está ya en el madero. Cuando el Señor está en el madero, amados, no vemos otra situación más difícil que el Señor, después de haber capacitado 70 hombres, después de haber enseñado a 12 hombres y después de haber predicado a multitudes de miles de personas, llegamos a un momento crítico que me ministraba tanto la palabra de Dios sobre mi vida, cuando dice la Biblia que estaban junto a la cruz en aquel día que el Señor fue crucificado. Solamente estaba María, su madre, estaba María, la mujer de Cleofas, y estaba la hermana de ella misma, María Magdalena. Pero la Biblia me enseña, amado, que de los discípulos que andaban con Jesús, el único que había quedado con él, el único que había decidido estar en el momento duro de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad, solamente era Juan el Amado, el discípulo más joven e inexperto de todos en aquella época. Fue el único, mi amado, que estaba con el Señor, que no le importó que lo fueran a meter preso, no le importó que también lo colgasen, a lo mejor no le importó lo que los demás hablaran. Ahora ya no tenemos a Pedro. Pedro se había ido, había abandonado al maestro, lo había traicionado, lo había negado 3 veces antes que el gallo cantara. Pedro cargaba con la culpabilidad de haber traicionado al maestro, de tal modo que Pedro se larga del evangelio y se va a la pesca nuevamente. Los demás discípulos también regresan a la pesca. Todos abandonaron a Jesús. Jesús estaba solo, ahora solamente, abandonado en la soledad, en la cruz. Nadie de los que lo seguían, los que le dijeron, Señor, si tú vas a la muerte, hasta la muerte iré contigo, no me voy a apartar de ti.
no me voy a retirar de ti. Estaré contigo siempre, Señor. No te voy a dejar por nada de esta vida. Pero cuando llegó el momento de la prueba, muchos abandonaron al Señor. Ahora vemos a Jesús traicionado con mucha gente desleal que lo dejó solo en aquel momento duro de su vida. Den esas palmas al Rey en esta noche. La deslealtad. Y me ministraba tanto. ¿A dónde estaban los demás? ¿A dónde estaban todos? Hay tres formas de traicionar al Señor. Tres formas de traicionar al Señor. Número 1, la idolatría. Número 2, la hipocresía. Y en todo el sentido de la palabra, la número 3, la traición. Hay tres maneras nada más de ser desleales a Dios. ¿Cómo se muestra esto en la palabra? Y usted dirá, pero pastor, no encuentro el sentido. Permítame. Siempre me gusta darle una introducción de las cosas. Ahora, vemos que esto se refleja, amados. Primeramente encontramos el primer más grande ejemplo de la traición que pudo haber pasado en la época bíblica, en ese sentido, cuando Jesús estaba en el madero. Judas lo traicionó. Solo por amor a 30 monedas, Judas entregó al maestro. Y usted dirá, yo no soy capaz de eso, pastor. Eres capaz de más. A mí no me venga con esa cara de mamá tengo hambre. Mire, usted y yo somos capaces de más. No por 30 monedas. Nos ofrecen algo mejor afuera. Ese día traicionamos a Jesús. Ese día no lo buscamos, no venimos. Ese día buscamos 1000 pretextos y excusas. Y lo hemos traicionado, hermano, hasta por menos que 30. Hasta por una carne asada mucha gente traiciona al Señor. Hasta por un familiar que vino de otro estado la gente traiciona al Señor. Atiéndame, no se me vaya. Mire, hay gente, hermano, que a las cosas de esta vida, a su propia vida, a sus propios negocios, a sus propios placeres, son tan desleales que a ellos se muestran fieles, mi amado. Pero a la hora de entregarle a Dios, a servirle al Señor, hay traición, hay hipocresía. Yo no sé qué vamos a hacer en este tiempo. Hay otro ejemplo que a mí me gusta pensar siempre. El pueblo de Israel se tiró totalmente a la idolatría. Los reyes como Acab y Jeroboam fueron hombres traidores hacia el Señor. También se menciona en Romanos 1:31 como parte de una conducta reprobable. Cuando Pablo dice a través de Romanos, y por no haberle dado a la gloria a Dios, Dios los entregó a mentes reprobadas. Eso es traición, haberle dado la espalda al Señor. La gente, hermano, usted ve que en este tiempo aparentemente no hay idolatría, aparentemente no hay relación con ídolos y dioses, no, hermano. Pero es que ahora todo se ha modernizado, ahora todo se ha avanzado, ahora todo es tecnológico. No se me vaya. Desleales. El pueblo de Israel a menudo descrito como infiel y desleal a Dios por perseguir ídolos, especialmente en el desierto durante la época de los reyes. Muchos de los reyes pervirtieron a Israel, levantaron lugares altos, construyeron estatuas. La idolatría, el peso de todo ello trajo destrucción contra ellos mismos, porque Dios los dejaba, Dios los abandonaba. Hay cosas que a Dios no le agradan en su palabra, hermano, y que nosotros pensamos que todo está bien, que no pasa nada, que así como voy yo creo que estoy bien, que así como vamos yo creo que así está bien, no tenemos que hacer más nada. Vemos que los reyes de Israel, amados, fueron hombres entre
de ellos como Absalón. En ese tiempo, cuando David aún estaba vivo, la Biblia dice que este hijo de David trató de usurpar el trono de su padre, trató de hacerle la vuelta, en otro sentido, o un golpe de estado, como más se conoce socialmente. Este hombre llamado Absalón quiso quitarle el trono a su padre, mientras David aún era el rey de Israel, pero Dios no lo permitió. Este hombre trajo consigo mucha desgracia, amado, y muchas de las cosas que marcaron a Israel fue por haber dejado al Señor, ser desleales contra Dios, y Dios le pasó factura a todo el pueblo de Israel. La Biblia dice, amado, para que usted se me alegre y se me motive en esta noche, la Biblia dice que todas las cosas que están escritas en la palabra es para nuestra enseñanza, para que aprendamos, para que los que cayeron antes, ellos pagaron el precio, y ahora tú y yo no caigamos, aleluya. Pero aún así, teniendo ejemplo, teniendo mapa y teniendo el espejo, siempre caemos en el mismo hoyo. ¿Qué dice usted? Y hasta peor, ¿sabe? Hay algo que yo quiero rescatar aquí antes de que nosotros vayamos a tratar de profundizar esto. Hombres en la Biblia con ejemplos de lealtad. Acuérdese, hay un hombre que Dios siempre menciona en su palabra. Cuando aquella mujer llamada María, hermana de Aarón y de Moisés, dice que trató la manera de inducir al pueblo a un complot mental, de envenenarlo, de hacerle ver de que es que esa cizaña del chambre y de mi opinión, lo que yo pienso, vino contra ellos y dijo, bueno, que acaso Dios no ha hablado también por nosotros, que solo por boca de Moisés Dios puede hablar, y que Dios nos ha usado a nosotros también. Y aquello, hermano, mire, Moisés ni sabía esa situación, porque Moisés estaba atendiendo los asuntos de Dios, pero Dios escuchó la murmuración de María. Cuando el Señor manda a llamar a María, que se pusieran delante del tabernáculo, que Dios iba a hablar con Aarón, con ella y con Moisés, viene aquella situación cuando Dios confronta aquella época, mi amado. El Señor dice, miren, por cualquier otro yo voy a hablar a través de sueños, a través de visiones, pero no así con mi siervo Moisés, que no hay otro como él en toda mi casa, fiel como él. Amado, hay una cosa que me gusta mucho aquí, que a Dios le gusta la fidelidad. Hombres idóneos al ministerio, hombres que se entregan al ministerio, mujeres que luchan para servirle a Dios, mujeres que saben que la prioridad es nuestro Señor y después nosotros, gente que tiene el deseo de ser leal, fiel al Señor, aleluya. Más allá de todo, amado, ejemplo más grande de todas las cosas es nuestro Señor Jesús, que es el ejemplo supremo de la fidelidad. Fiel como Él no ha habido otro. El Señor fue conocido como el hombre que enseñó misericordia, que enseñó a amar. Y una de las cosas más grandes que la Biblia nos enseña, y este es el primer mandamiento de todas las cosas, que amemos al Señor nuestro Dios. Cuando me quede tiempo, allá cuando pueda, y cuando me haya tomado las vitaminas Neurobión, porque a veces hasta me falla ya el cerebro. Sí, porque hay gente que a Dios lo ama a su conveniencia, cuando ellos quieren. Ese es el problema del cristiano de este tiempo. Cuando pueden. Usted ve la gente de este tiempo, hermano, cómo se echa el bigote y así hacen una melcocha, se derriten cantando esa música que dice, te amo más que a mi vida más. Y me diste nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Mira aquellos así, ay, Padre mío, ay, me amaste a mí, te amo más que a mi vida, y no vienes ni a la iglesia, te amo más que a mi vida, y eres un gran hipócrita. Hay cosas que no nos caben en nuestra vida. A veces cantamos cosas que ni estamos dispuestos a vivirlas, ni mucho menos antes las vivimos, y ni hoy mismo las estamos viviendo. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar al Señor? Si yo comienzo a preguntar aquí, cada quien me da una opinión diferente.
Amar a Dios es brindarle su atención. Los esposos lo saben. La esposa donde se pone media berrinchudita, mira, arregla la situación, hombre. Da tu mano a torcer, brother. Mi amor, yo tuve la culpa, perdóname. Aquí yo soy el que tiene la culpa, mami. Siéntese, le voy a hacer 2 huevitos volteaditos ahorita, mi amor. Más que era de los meros pesados de omeleta. De esos fileteros, de los grileros más pesados, hermano. Una carnita asada para que se goce, hermano. Y la señora, usted sabe cómo llegarle. Le estoy dando estos ejemplos porque hay hombres que saben cómo llegar a la señora. Pero hay momentos de la vida que el cristiano no sabe cómo llegarle a nuestro Señor. Ese es el problema. De que queremos que Dios venga a nosotros, que nos atienda, que cuando necesitamos, que cuando estamos angustiados, no hay nada de malo en todo ello. El problema es que así como nosotros también le pedimos, Él también está sentado en su trono y nos demanda, nos pide. Él quiere, lo único que Él desea es que lo amemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Con 3 partes quiere Dios que lo amemos. ¿Por qué se traiciona a Dios en este tiempo? Por la carencia de amor e interés hacia Él. Por eso nada más y sencillamente. El Señor estaba solo después de tener 70 discípulos, después de tener 12 menos 1, después de tener más de 5,000 que lo seguían. Hermano, hay momentos de la vida cuando el ministerio se va a poner en aprietos. En el caso de Jesús, llegó el momento de la tribulación, el momento de la prueba contra Él. Hermano, qué lindo cuando estamos pasando dificultades, pruebas y luchas y alguien está contigo. El Señor en Isaías 41:10 nos enseña, mi amado, que no temamos, que no desmayemos, que Él es nuestro Dios, que nos esfuerza. Con su brazo derecho Él nos ayuda. El Señor dice en el libro de Isaías: yo te ayudo, yo estoy contigo, no te dejaré solo, nunca te desampararé, nunca te dejaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios, hermano. A ver, ¿y usted qué tiene que decirle a Dios en esta noche? Porque hay gente, amado, que tiene que empezar a hablarle a Él, empezar a decirle: Señor, aunque esté dura la vida, te voy a servir. Aunque me cueste, mi alma te alaba. Aunque me cueste, voy a servirte. Aunque ande de arrastre, pero te voy a ser fiel. Aunque todo vaya mal y en contra, aunque todo esté pereciendo en esta vida, voy a luchar para servirte. A ver, hay alguien que en este día se anime. Dios mío bendito, anímate en esta noche. Él está esperando de ti, aleluya. Qué terrible, amado. Vemos que la lealtad es uno de los principios menos vividos y practicados por nosotros. Dios busca gente leal. Dios no quiere traidores. Y me encerré en mi corazón y en mi mente. Y le digo: Señor, pero ¿a qué te refieres con esto de la lealtad? ¿Qué caso tiene nosotros como iglesia en este sentido, con esta porción y contigo? ¿Será que te hemos traicionado? ¿Será que te hemos sido desleales? ¿En qué parte te hemos sido desleales? Y el Espíritu Santo ministraba mi corazón en estos días, amado, que me quebrantaba dentro de mí y me entristecía tanto, porque hay cosas que Dios siempre te deja saber cuando estamos haciendo cosas que estamos haciendo mal y a Dios no le agrada. El Señor hablaba a mi corazón, amado, y yo me cuestionaba con Él y le preguntaba: Señor, pero ¿en qué área? ¿Y cómo se refleja esto en nuestra vida como cristianos? El problema, amado, que hay momentos de la vida que nosotros pensamos que no somos desleales a Dios, cuando sí lo somos en los sentidos. Venía y le preguntaba y el Señor me dejaba claro todo esto. Muchas veces le he hablado a mi iglesia, muchas veces les he hablado, he tratado de llamarles, les he hablado por sueños, les he hablado, te he hablado a ti, les he dado a vos en
ponen cuello y no hablan. Les he dicho que vengan, que me busquen, que se separen, que me den tiempo y no me lo han dado. Han sido desleales conmigo. El tiempo es corto ya y yo quiero que se prepare mi iglesia. Yo quiero, José Luis, que te prepares, porque mi tiempo, mi venida está cerca. Yo quiero que te alistes, que te prepares. Has sido traicionero contra mí. Has traicionado mi presencia. Has traicionado la lealtad. Has dejado de amarme. Hay momentos que la iglesia sirve al Señor solamente por una postura, solo por una prioridad, pero no es la de Dios, solo por la responsabilidad de estar allí. El Señor desea más que eso, más que tu responsabilidad. El Señor quiere tu lealtad. Él quiere tu interior. Me han dejado a mí, dice el Señor. Han dejado de buscarme, han dejado de llenarse. Yo quiero que se acerquen a mí, porque me han dejado solo. Aún sigo al pie de la cruz y estoy viendo que me han abandonado. Estoy viendo que se han ido. Estoy viendo que le han dado prioridad a su propia vida, a sus intereses. Tienen por Dios al teléfono en su mano. La tecnología los está consumiendo. Ya no me dan tiempo como antes. El Señor está hablando en esta hora en nuestra vida. Ya no me dan tiempo como antes. Ya no me dan tiempo en la palabra. Ya no hay tiempo en la oración. Y lo que viene enseguida es la destrucción del pueblo. El pueblo, dice la Biblia en Oseas 4:6, mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó el conocimiento. Denle esas palmas al Señor en esta noche, aleluya. Solamente María, Juan el amado. Y mire el detalle de Jesús. Y esto que me llama la atención tanto. Probablemente, según los estudiosos, José, el esposo de María, la madre de Jesús, para esa época ya había muerto. Probablemente. De tal modo que se indaga de que María quedaba desconsolada, quedaba sola, quedaba sin su esperanza, que era su hijo Jesús. En otro sentido, era una mujer viuda y sin sus hijos. Ahora perdía a Jesús, su hijo, su primogénito, su primer hijo. Las experiencias más hermosas que como madre vivió y las experiencias más duras que pudo vivir como ser humano al traer a su primer hijo a esta tierra, ella la llevaba impregnada dentro de su propia carne, su mentalidad, sus pensamientos. Se agolpó dentro de ella los sentimientos. María no abandonó a su hijo en ningún momento porque lo amaba de verdad. Estuvo al pie de la cruz, no le importó cuánto quizás le gritaron, la trataron de mujer loca, déjalo, lo vamos a matar, él se va a morir en este día. A María no le importó, estuvo al pie de la cruz, se aferraba al madero, abrazaba al madero como abrazar a sus propios hijos, de tal modo que lloraba desconsolada cuando Jesús, antes de expirar, antes de entregar su espíritu al Padre, la Escritura dice que Jesús toma este detalle, mirando a María le dice: mujer, he allí tu hijo, hablando de Juan, el que amaba a Jesús, y le dice: hijo varón, he aquí tu madre. Ahora la Biblia dice que desde ese mismo momento, cuando Jesús le declara esa palabra, aquel discípulo que tanto amaba a Jesús se llevó a María, la tomó como su madre. Ahora María no se quedaba sin hijo. Jesús tuvo prioridad porque Jesús sabía que María tendría desconsuelo, la tristeza la podría matar. Jesús le dejaba consolación, tipificando la venida del Espíritu Santo para todos nosotros. El Señor dijo: no estén tristes, en un momento me verán y después ya no me verán, pero vendré a vosotros. Pero también rogaré al Padre para que envíe otro consolador que esté con ustedes todos los días hasta el fin de esta tierra. Ustedes no están solos, tenemos al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Nuestro maestro está con nosotros. Yo pensé que usted se iba a alegrar, hermano. No estamos solos, Cristo está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? A su nombre. Aleluya.
Todo mundo abandonó a Jesús. Culmino aquí. Si Jesús este día tuviera que ser crucificado, ¿lo abandonarías o te quedaras con él a los pies de la cruz? ¿Qué dices tú? Pedro dijo, iré contigo hasta la muerte. Jesús le dijo, mira muchacho, hay momentos que la gente habla por inercia, por el momento. Estoy tocado, Dios me tocó hoy, Señor. Heme aquí, mire, gente que hasta da esta declaración de palabra. Heme aquí, que cuando yo he escuchado eso en la Biblia, hombres que dijeron eso, es que Dios los mandó con todo en lleno a trabajar. Hombres como Samuel, hombres como Elías, hombres como el sacerdote Josué. Hombres que cuando el Señor preguntó a quién enviaré por nosotros a la tierra, aquel hombre dijo, heme aquí, aquí estoy yo hoy iré por ti. El caso es sencillo. En el momento que estamos tocaditos, le prometemos de todo a Dios. Pero son promesas como los políticos. Para ganar un puesto en esta tierra, un puesto en la política, una silla nada más. Y una vez que se obtiene lo que se quiso, se olvidó de las promesas. Un reclamo que el Señor me hacía es que mucha gente me promete. Y cuando les doy lo que piden, se olvidan de mí. Aquí hay gente que pidió buen carro, lo tienen y se han olvidado del Señor. Y a pesar que vienes a la iglesia, pero el problema es que tu corazón no está aquí. Mucha gente que va solo por cumplir, porque ¿qué van a decir? Mejor voy a seguir yendo porque es que tengo un puesto, tengo un cargo y si no voy, mira hermano, ¿qué más da? Usted tiene que tratar la manera de agradar a Dios en todo. Hay que renovar nuestros votos con Dios. Hay que volver a nuestro primer amor. Y ese es el reclamo que el Señor le hizo a una de las iglesias en el Apocalipsis. Tengo muchas cosas contra ti, que has olvidado tu primer amor. El Señor le reclama a la iglesia. Y ese mensaje es para nosotros en este tiempo. Una cosa bien curiosa. Mire, eche un vistazo. ¿Cuántos años atrás usted se convirtió? 5 años, 7, 10, 11, 12, 13, 20 años. Que hay gente que hasta me quiere lavar el coco. Me dice, no, yo en este evangelio yo aquí nací. Me dice, ya como 80 años ya de vida a ellos. Pero el árbol todo torcido, hermano. Me dan ganas hasta de darles el micrófono, hermano. El problema está sencillo. Que lo que hoy somos no es la sombra de lo que antes éramos. No, a mí no me venga con ese cuento como que a ver a quién le están hablando. Es con usted. Dios está hablando conmigo en esta noche. Dios está hablando con nosotros aquí. ¿Sabe cuántas veces hemos traicionado al Señor? Con impulsos, con deseos de querer hacer, trabajar para Él y al final no hacemos nada. Mire cuánta gente, hermano, por esta iglesia ha pasado muchísima gente. Mucha gente. Gente que ha llegado, que de primas a primeras vienen con todo. Yo ya esos cuentos no me los creo. Aquí se lo digo sinceramente. Gente que viene, hermano, de una y pastor, cuente conmigo, vengo de otra iglesia y quiero quedarme con ustedes. Con mucho respeto lo digo a nuestros hermanos acá. He visto gente, hermano, que no sé ni quiénes son ni de dónde vienen. Cuando vengo yo digo, bueno, vamos a darle tiempito, vamos a ver su perseverancia, su caminar. No, hombre, ¿cómo no se les prestó el micrófono? ¿Se fueron? ¿Qué cree usted? No, dígame usted. Mira, que hay gente tan fiel a Dios. Yo lo doy por testimonio. Hay gente que no tiene ni parte en el altar, ni trabaja acá frente al ministerio. Pero son gente que están allá atrás empujando.
gente que colaboran, gente que apoyan, gente que empujan, calladitos, sin hacer tanta bulla, hermano. Y a veces nosotros, yo que estoy aquí que hago tanta bulla, a veces no hago nada para que me atiendan, no se me vaya tan triste esta noche. Aleluya. Usted ve, mi amado, que hay momentos de la vida que el que anda más calladito es el que más hace, el que más trabaja, el que más ora, el que más busca de Dios, el que más se mete con el Señor. Pero hay una bendición para ti que eres bien callado. Tú que te encierras en tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Prepárate, porque viene recompensa pública para tu vida. Dios te nombrará, Dios te levantará, Él te dará puesto y posiciones. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Retrocedemos, nos quedamos o buscamos de Dios? ¿Qué me aconseja? ¿Retrocedemos, nos quedamos o buscamos de Dios? Buscamos de Dios mejor, ¿verdad? ¿Qué más da? Que ya me pegó el leñazo el Señor y tengo que componerme. Todo mundo abandonó a Jesús. El Señor no quiere gente que lo abandone y lo traicione. Y Dios no está hablando con una traición física, con una ausencia personal, sino que Dios está hablando al interior nuestro. Porque a pesar que estamos aquí hay gente que está pensando en el trabajo mañana. ¿Será que me van a arreglar el carro mañana? ¿Y a qué hora va a llegar ese tipo? ¿Será que me van a mandar el chequecito del IRS? Hay gente que es bien preocupada, hermano. No le eche llave a la puerta de la casa, no sé, yo creo. Mira, hay gente aquí bien tremenda, hermano. ¿Qué será que van a tener de Protemplo y los hermanos? Y de repente le llora una tripa. Ay, cálmate, vamos a salir a Protemplo. A lo mejor tal vez traen tortitas de carne los hermanos hoy. Primero Dios. Ay, que Dios use esos siervos. Mire, están hasta clamando y orando por otras cosas, pero no están en el culto. Hay gente aquí que está planeando a qué horas pongo el despertador. Pues lo pongo, quizás van a trabajar mañana y entran temprano. Lo pongo que a qué hora. 15 para las 4, 15 para las 5. No, lo voy a poner 5 para las 6. Sí, a las 6 en punto. No, 2 minutos antes y me voy. Mira, hay gente que negocia, ellos mismos están negociándose allí. Terribles. Terribles. La gente que está desesperada viene y a qué hora va a terminar. Pues ya terminé. Ya terminé. ¿Verdad que no me tardé mucho hoy, hermano? No sintió el tiempo hoy, ¿verdad? Es que usted estaba en el culto. Y le pregunto al dormido ahí, ese me va a decir, no ha empezado todavía usted. Póngase de pie que yo me voy, hermano. No, ya terminé. Ya terminé. Lealtad es lo que Dios quiere. Y sabe que ese problema lo tenemos todos. Somos desleales, traicioneros a Dios. Y Dios desea gente que sea con Él leal, gente fiel, gente que no lo abandone, gente que permanezca, gente que se quede, gente que siga adelante. El apóstol dice a través de los hebreos, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que para preservación del alma. Yo aquí he entendido una cosa, hermano. Todo aquel que ha sido llamado para servirle a Dios, el que Dios tocó en su vida, el que entregó su vida al Señor, ya no tiene retroceso. No sé cómo hay gente, hermano. Mire, hay casos en otros lugares. Gracias a Dios aquí no hay, pero hay casos en otros lugares. Que me he topado con gente, amado, que, mire, gente que me ha llamado y me ha dicho, mire, pastor, no sé por qué a mí no me dan parte en el altar. Y yo siento un gran llamado de Dios para predicar. Y no sé si el pastor tiene algo contra mí, no sé por qué no me dan privilegio. Al nuevito que va llegando lo ponen, le dan tiempo y a mí no, yo que tengo más tiempo de estar ahí. ¿Qué cree usted que yo le digo? Tú como pastor, ¿qué le dijeras? ¿Qué le dirías? No, dígame, respóndame, ¿qué le dirías? Le voy a ayudar, vengo yo y le digo, mire, siervo, es probable que nosotros como pastores muchas veces no tenemos los ojos para mirar a todos los hermanos. Hay momentos que el error es nuestro como pastores. Pero le voy a dar un consejo. Acérquese a su pastor.
hable con él. Vaya de buena manera y vaya con educación y dígale: pastor, con permiso, quiero hablar con usted. Quería preguntarle por qué razón no me da privilegios. Si es que estoy en disciplina, no me lo ha dicho. Mire, un pastor no puede poner a ningún miembro en disciplina sin decirle primero las causas y las razones. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y disciplina no es una época o etapa de castigo. Simplemente es un momento donde la persona reflexiona, se debe de purificar, limpiar, buscar más a Dios que retirarse de Él. ¿Sí me entiende? Cuando Juan predicaba en el Jordán, le decía a todos los fariseos que se arrepintieran de todas sus cosas, pero que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo único que debe demostrar la persona como nosotros, que hemos fallado y pecado contra Dios. Si alguno aquí dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Y Dios, como no miente, aquí el mentiroso es usted y yo. Aquí todos pecamos. Ahora, cuando vemos esta parte, amado, lo principal que nosotros debemos de entender es de que cuando estas cosas pasan, hay que aconsejar bien a la gente. Le mandé a la persona, hable con su pastor, arregle las cosas con él, pregúntele si es que está en disciplina, por qué razón. Pero sobre todo, si no hay ningún obstáculo, dígale: pastor, me ofrezco para el servicio de la obra. En lo que le pueda servir, estoy a sus órdenes, a las órdenes de Dios y a su disposición. Le aseguro que aquel pastor lo va a tomar en cuenta. Pero hay gente, hermano, que... ¿Y sabe cuál fue el problema con ese personaje? Tiempo después ya ni en la iglesia se miraba. ¿Quién sabe dónde andan esas almas hoy? Y andan perdidos en el mundo. Uno no se goza de estas cosas, hermano, porque uno quiere ver fiel a la gente, que le sirva a Dios, que no retroceda y no se aparte. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos todas las cosas ya. Queremos que Dios nos resuelva ya. Queremos que Dios haga como yo digo ya. Yo quiero que, como Naamán, va a salir el profeta, va a invocar a su Dios, va a poner sus manos sobre mis lepras y yo voy a sanar. Hay gente que quiere las cosas a su manera. Aquí no es las cosas de la manera tuya ni a la manera mía, aquí es a la manera de Dios. Momentos que Dios lleva por una etapa, una dirección nuestras vidas para podernos enseñar, para podernos guiar, porque de la forma que Dios lo hace es como Él sabe que vamos a tener éxito en nuestra vida. Momentos que queremos enseñarle a Dios cuando no podemos, amado. Sencillo. Dios quiere gente leal para bendecirla. Hombres leales como Job, que en el momento de la prueba difícil, la lucha que tuvo, al final que acabó todo el tormento contra él, Dios lo estaba probando. Dios lo bendijo porque Dios premia la lealtad. Váyase con esa palabra. No es simplemente ser leal, es que Dios premia a los que son leales. Hay alguien que entiende esa palabra. Es que Dios no simplemente le gusta que seas leal. Dios premia, Dios honra a los que le honran. Pero también Dios tiene en poco a los que también le tienen en poco a Él. Terminamos esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. He dado lo que has puesto en mi corazón, Señor, en estos días, haber hecho y lo he hecho para gloria de tu nombre. Muchas gracias por este privilegio. Gracias por esta oportunidad, Señor. Muchas gracias por lo que has hecho. Te damos gracias.